El novio obligó a la novia a usar un vestido que ella detestaba, solo para demostrar quién mandaba. Pero lo que ocurrió después dejó a todos impactados. El gran salón estaba decorado con un lujo impresionante. Flores blancas colgaban del techo, candelabros dorados brillaban bajo las luces cálidas y cada detalle parecía sacado de un cuento de hadas. Pero para Alicia, ese día no era un sueño, era una pesadilla disfrazada. Sentada frente al espejo en una sala privada, ajustaba nerviosamente el vestido que odiaba. El corsé le apretaba el pecho, la falda era demasiado voluminosa y el color marfil no combinaba con su tono de piel. Aún así, Alejandro había insistido en que ese era el vestido perfecto para una esposa perfecta. La puerta se abrió de golpe y Alejandro entró con su habitual aire de autoridad. «Todavía no estás lista. Los invitados ya están llegando», dijo sin molestarse en ocultar su tono impaciente. Alicia se enderezó automáticamente, como si cada palabra de él fuera un mandato ineludible. «Estoy lista. Solo necesito unos minutos más», respondió en un susurro. Alejandro se acercó, le tomó la mano y la miró fijamente. «Recuerda que hoy no es solo tu día, es el nuestro. Haz lo correcto y sonríe». Con esa última instrucción salió, dejando a Alicia con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas reprimidas. Mientras los invitados comenzaban a llenar el salón, Leticia, la mejor amiga de Alicia desde la infancia, llegó con una sensación extraña. Había algo en la atmósfera que no se sentía bien. A pesar de las risas y la música, el ambiente parecía cargado de tensiones invisibles. Leticia notó de inmediato la falta de alegría en la cara de Alicia cuando la vio de lejos. «¿Estás bien?», le preguntó discretamente mientras la abrazaba. Alicia apenas pudo forzar una sonrisa. «Claro, es solo un día tan ajetreado». Pero Leticia conocía a su amiga demasiado bien como para creer esa mentira. Por otro lado, Silvia, la prima de Alicia, estaba ocupada conversando con Alejandro. Su relación con él siempre había sido más cercana de lo que muchos consideraban normal. Aunque siempre defendía a Alejandro frente a las dudas de los demás, Silvia no podía evitar sentir que su apoyo incondicional comenzaba a desmoronarse. Había visto momentos oscuros entre él y Alicia, pero su lealtad, o quizás su miedo, la había mantenido en silencio. David, un amigo de la familia que conocía a Alejandro desde hacía años, observaba desde la distancia. Había algo en Alejandro que siempre lo había incomodado, pero nunca pudo señalar exactamente qué era. Sin embargo, esa noche, su incomodidad creció al notar cómo Alejandro manejaba cada detalle del evento, especialmente las interacciones con Alicia. La ceremonia comenzó y, a simple vista, todo parecía perfecto. Alicia caminó hacia el altar con pasos inseguros, mientras los invitados murmuraban sobre lo hermosa que lucía. Alejandro la esperaba al final del pasillo con una sonrisa que a los ojos del público parecía amorosa, pero que para Alicia era una advertencia silenciosa. Durante los votos matrimoniales, Alejandro aprovechó cada oportunidad para recalcar su liderazgo en la relación, haciendo comentarios sutiles que provocaron risas entre los invitados, pero que hicieron que Alicia se sintiera humillada. Después de la ceremonia, durante la recepción, las cosas empezaron a complicarse. Alejandro insistió en dirigir el primer baile, ignorando las sugerencias de Alicia sobre la música y los movimientos. «Confía en mí, sé lo que es mejor para nosotros», dijo mientras la guiaba con fuerza en la pista. Alicia, con las manos temblorosas, trataba de seguir el ritmo, pero la presión era insoportable. Leticia, sentada junto a David, no pudo ocultar su frustración. «¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto no es amor, es control». David asintió lentamente. «Lo he notado desde hace tiempo, pero ¿qué podemos hacer? Este no es nuestro lugar». Leticia, decidida a no quedarse callada, respondió: «Si Alicia no puede hablar por sí misma, alguien tendrá que hacerlo». Mientras tanto, en un rincón del salón, Silvia recibía un mensaje en su teléfono. Al leerlo, su rostro cambió de inmediato.
Era un texto anónimo que decía: «Sabes que esto no puede continuar. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». El ambiente, aunque todavía lleno de música y risas superficiales, se volvía cada vez más pesado. Alicia, atrapada entre su miedo y su deseo de liberarse, miró a Leticia a lo lejos, como si pidiera ayuda en silencio. Alejandro, por su parte, seguía sonriendo y disfrutando de la atención, sin sospechar que esa noche sería el principio del fin. El bullicio del salón aumentaba conforme los invitados se acomodaban en sus mesas, listos para disfrutar de la recepción. Alejandro, siempre carismático, se movía entre los grupos, saludando y bromeando con confianza, como si fuera el protagonista indiscutible del evento. Alicia, por el contrario, permanecía en silencio, obligándose a sonreír mientras sentía las miradas inquisitivas de algunos invitados. Su vestido, que Alejandro había elogiado como una obra maestra, no hacía más que recordarle cuánto control tenía él sobre su vida. Mientras tanto, Leticia observaba desde su mesa, inquieta. Cada vez que Alejandro y Alicia interactuaban, notaba pequeños gestos que a muchos podrían pasarles desapercibidos, pero que para ella eran señales claras de una relación desigual. Alejandro colocaba la mano en la espalda de Alicia con demasiada firmeza, susurraba algo al oído y ella, en lugar de relajarse, parecía tensarse más. Leticia no podía quedarse de brazos cruzados. «Voy a hablar con ella», murmuró para sí misma mientras se levantaba de su asiento. En ese momento, Silvia, que también había estado observando, interceptó a Leticia. «Déjala tranquila, está nerviosa por el evento nada más», dijo, tratando de disuadirla. Leticia la miró fijamente. «¿Nerviosa? ¿Eso es lo que piensas? ¿O prefieres ignorar lo que está pasando porque es más fácil para ti?» Silvia vaciló, pero antes de poder responder, Leticia se apartó y continuó su camino hacia Alicia. David, que había estado en silencio durante toda la recepción, decidió actuar también. Sabía que su relación con Alejandro no era precisamente cercana, pero algo dentro de él le decía que debía mantenerse cerca por si ocurría algo fuera de lugar. Con discreción, comenzó a hacer preguntas a otros invitados sobre Alejandro, buscando piezas de un rompecabezas que aún no lograba descifrar. Alicia estaba junto a la mesa principal cuando Leticia finalmente la alcanzó. «¿Podemos hablar a solas?», le susurró. Alicia miró alrededor, insegura. Alejandro estaba en la pista de baile, entretenido en una conversación animada, así que asintió y siguió a Leticia hacia un rincón del salón. «Alicia, no quiero arruinar tu día, pero necesito saber cómo estás realmente», dijo Leticia con voz suave pero firme. Alicia dudó por un momento, pero finalmente dejó escapar un suspiro pesado. «No sé qué hacer, Leti. Me siento atrapada. Alejandro no es la persona que todos piensan que es». Leticia tomó su mano. «Entonces hablemos, pero tienes que confiar en mí». Antes de que pudieran continuar, una voz fría interrumpió. «¿De qué hablan aquí?». Alejandro estaba de pie frente a ellas, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. La tensión era palpable. Leticia, con un aplomo sorprendente, respondió: «De cosas de mujeres. ¿Es necesario que te expliquemos?». Alejandro la fulminó con la mirada, pero no insistió. En cambio, tomó a Alicia del brazo. «Es nuestro día, no lo olvides», le dijo, guiándola de vuelta a la pista de baile. Mientras tanto, Silvia revisaba nuevamente su teléfono. Había recibido otro mensaje anónimo. Esta vez, la advertencia era más directa. «Lo que sabes puede destruirlo todo. Si decides hablar, ten cuidado con las consecuencias». El miedo y la incertidumbre la invadieron, pero también una sensación de culpa que no podía ignorar. En la pista, Alejandro y Alicia comenzaron a bailar, pero para ella cada paso era un esfuerzo por no quebrarse. En un momento, Alejandro le susurró algo que la dejó helada. «No creas que no me doy cuenta de lo que estás planeando con Leticia. Cuidado con lo que dices». Alicia sintió un nudo en el estómago. Incluso en medio de la multitud, estaba completamente sola. David, desde su lugar,
Notó algo extraño en el comportamiento de Silvia y decidió confrontarla. Se acercó a su mesa y en voz baja dijo: «Sé que algo está pasando aquí. Si sabes algo que Alicia necesita saber, este es el momento de hablar». Silvia lo miró nerviosa, pero antes de responder, el maestro de ceremonias anunció el corte del pastel, desviando la atención de todos. El ambiente parecía tenso, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Los invitados, ajenos a los dramas que se cosían en las sombras, aplaudían y reían mientras Alejandro y Alicia se acercaban al pastel. Pero mientras las luces brillaban sobre la pareja, las sombras en sus corazones se volvían más oscuras. Leticia, desde su lugar, no podía dejar de mirar a Alicia. Sabía que el control de Alejandro era más fuerte de lo que había imaginado, pero también sabía que no podía permitir que su amiga siguiera soportando ese peso sola. En su mente, comenzó a trazar un plan. Mientras tanto, Silvia, temblorosa, revisó una última vez los mensajes en su teléfono y murmuró para sí misma: «No puedo seguir callando. Esto va a explotar tarde o temprano». La música suave llenaba el salón mientras los invitados comenzaban a rodear la pista de baile, esperando ansiosos el momento del corte del pastel. Alejandro, siempre atento a los detalles, se aseguró de que todos los ojos estuvieran puestos en él y Alicia. A simple vista, la pareja parecía estar en perfecta sintonía, pero debajo de la superficie las emociones hervían. Alicia sostenía el cuchillo con una mano temblorosa, mientras Alejandro colocaba la suya sobre la de ella, ejerciendo más presión de la necesaria. «Sonríe, Alicia, es lo que esperan de nosotros», murmuró en su oído con un tono que le heló la sangre. Leticia, desde su mesa, apretaba las manos en un gesto de impotencia. Sabía que algo tenía que cambiar, pero también entendía que enfrentarse a Alejandro en ese momento sería arriesgado. Mientras tanto, David no dejaba de observar a Silvia, cuya actitud se había vuelto cada vez más errática. Ella seguía revisando su teléfono con expresión nerviosa, como si esperara algo importante. David decidió acercarse a ella nuevamente, esta vez con más determinación. «Silvia, sé que hay algo que no estás diciendo. Alicia está en peligro, ¿verdad? Lo noto en tu cara. Si sabes algo, dilo ahora». Silvia levantó la mirada, visiblemente alterada. «No es tan sencillo, David. Si hablo, podría poner a más personas en riesgo, incluso a mí misma», susurró, mirando de reojo a Alejandro, que seguía en la pista con Alicia. El ambiente, aunque decorado con risas y música, estaba cargado de una tensión que pocos podían ignorar. Alicia, cada vez más cansada de fingir, aprovechó un momento de distracción para dirigirse al baño. Allí, frente al espejo, dejó caer la máscara que había llevado todo el día. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Pero su momento de introspección fue interrumpido por la entrada inesperada de Leticia. «¿Hasta cuándo vas a permitir esto, Alicia?», preguntó Leticia sin rodeos. Alicia intentó responder, pero su voz se quebró. «No es tan fácil, Leti. No lo entiendes. Si hago algo, él encontrará la forma de hacerme pagar». Leticia la tomó de los hombros. «Tienes que confiar en mí, no estás sola. Vamos a sacarte de esto, pero necesitas dar el primer paso». Antes de que pudieran continuar, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Alejandro. «Alicia, todos te están esperando. Sal de ahí ahora mismo», dijo con voz firme. Leticia salió primero, enfrentándolo con la mirada. «Está bien, ya va. Dame un momento con ella», respondió intentando ganar tiempo. Alejandro la fulminó con los ojos, pero se dio la vuelta, murmurando algo ininteligible. Silvia, que había observado la escena desde la distancia, finalmente tomó una decisión. Sacó su teléfono y envió un mensaje con una sola frase: «Es hora. Diles todo». Después respiró hondo y caminó hacia Leticia. «Necesitamos hablar. Ahora». David, por su parte, había encontrado algo inquietante al preguntar a los invitados. Una mujer mayor mencionó que Alejandro había estado casado antes, pero la relación terminó de manera abrupta y nunca se supo por qué. «Él es
Encantador, pero siempre me dio una sensación rara, confesó la mujer. David, intrigado, sabía que tenía que investigar más sobre el pasado de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro, frustrado por el comportamiento de Alicia, comenzó a mostrar signos de impaciencia frente a los invitados. Su sonrisa falsa ya no podía ocultar el enojo que lo consumía. «Si esto sigue así, tendré que tomar medidas», murmuró para sí mismo mientras buscaba a Silvia entre la multitud. En un rincón del salón, Leticia y Silvia hablaban rápidamente. «No puedo seguir callando, pero necesito tu ayuda para hacerlo bien», dijo Silvia, temblando. Leticia asintió. «Habla ahora antes de que sea demasiado tarde». Alicia, al regresar a la pista, notó el cambio en el ambiente. Alejandro estaba más tenso que nunca, mientras que Leticia y Silvia parecían haber formado una alianza inesperada. David, por su parte, revisaba algo en su teléfono, aparentemente con nuevas pistas sobre el pasado de Alejandro. Entonces, el maestro de ceremonias anunció el momento del brindis. Alejandro levantó su copa, listo para dar un discurso que reafirmara su dominio sobre la situación. Pero antes de que pudiera hablar, Silvia lo interrumpió con una voz temblorosa pero decidida. «Antes de brindar, creo que todos necesitan saber algo». El silencio cayó sobre el salón como una tormenta inesperada. Todos los ojos se dirigieron a Silvia, mientras Alejandro la miraba con incredulidad y furia contenida. Alicia, paralizada, sintió que su corazón latía desbocado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. El salón quedó en completo silencio tras las palabras de Silvia. Los invitados, que minutos antes brindaban y reían, ahora dirigían sus miradas hacia ella con desconcierto. Alejandro, rígido como una estatua, mantenía su copa levantada, pero su rostro traicionaba una mezcla de sorpresa e ira contenida. Alicia, por otro lado, sintió cómo su estómago se encogía al ver la mirada decidida de su prima. ¿Qué estaba a punto de revelar Silvia? «Quiero disculparme con todos por interrumpir esta celebración, pero hay algo que no puedo callar más», comenzó Silvia, su voz temblando pero decidida. Alejandro dio un paso adelante, su tono afilado. «Silvia, este no es el momento ni el lugar. Si tienes algo que decir, podemos hablar en privado». Pero Silvia no se dejó intimidar. «No, Alejandro, esto debe saberse ahora. Durante años he guardado secretos que me han atormentado, pero ya no puedo cargar con esto sola». Las palabras de Silvia cayeron como una bomba. Leticia, parada junto a Alicia, tomó su mano, como si anticipara que lo que estaba por venir cambiaría todo. David, en un rincón del salón, sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. Sabía que lo que Silvia estaba a punto de revelar sería crucial. «Cuando Alicia me anunció que se casaría contigo, quise advertirle. Pero no lo hice porque tenía miedo. Miedo de lo que podrías hacer. Sabía que tu relación no era sana, pero no quería ser quien destruyera la felicidad de mi prima. Ahora entiendo que callar fue un error», continuó Silvia, mientras su voz ganaba fuerza. Alejandro, con los puños apretados, interrumpió. «¿De qué demonios estás hablando? Estás causando una escena innecesaria». Su tono había perdido toda cordialidad y ahora era amenazante. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros miraban con atención, demasiado intrigados para apartar la vista. Silvia respiró profundamente, sabiendo que cruzar esa línea significaría enfrentarse a Alejandro como nunca antes. «Estoy hablando de lo que hiciste con tu primera esposa», dijo, dejando que sus palabras resonaran en el salón. La revelación provocó un murmullo colectivo. Alicia, con los ojos muy abiertos, susurró. «¿Primera esposa? ¿De qué está hablando?» Alejandro trató de calmar los ánimos, alzando la voz para imponerse. «Esto es un absurdo. Mi primera relación no tiene nada que ver con este momento. Silvia está sacando cosas del pasado para arruinar este día». Pero Silvia no se detuvo. «¿De verdad quieres que cuente todo, Alejandro? ¿Por qué terminó tu matrimonio anterior?
¿Qué fue lo que realmente pasó con ella? Las palabras de Silvia habían plantado una semilla de duda en los invitados. Alicia, ahora desconcertada y llena de temor, dio un paso al frente. «Quiero saber la verdad, Alejandro. Ya no quiero vivir con secretos». Su voz, aunque temblorosa, era firme. Alejandro se volvió hacia ella, su máscara de calma completamente destrozada. «No sabes lo que estás diciendo, Alicia. Esto no te concierne». Leticia, aprovechando la distracción, se acercó a David y susurró: «Esto puede empeorar. Necesitamos asegurarnos de que Alicia esté a salvo». David asintió y comenzó a moverse hacia la salida, enviando mensajes a contactos que podrían ayudar si las cosas se salían de control. Silvia, al ver que Alejandro trataba de manipular la situación nuevamente, decidió jugar su carta más fuerte. «No solo controlabas a tu esposa anterior, Alejandro. La aislaste, la humillaste, y cuando quiso dejarte, su vida terminó de la manera más sospechosa». Las palabras golpearon a los presentes como un rayo. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Alejandro, acorralado, explotó: «Basta ya, no tienes pruebas de nada. Esto es una cacería de brujas. No voy a tolerar más acusaciones falsas». Su voz resonó en el salón, pero no logró intimidar a Silvia, quien lo enfrentó directamente. «No son acusaciones falsas, Alejandro. He guardado todo: mensajes, notas, pruebas, y estoy lista para mostrarlas si intentas callarme». Alicia, en estado de shock, sintió que las piezas comenzaban a encajar. Las humillaciones, los controles constantes, incluso los comentarios de algunos invitados sobre el carácter difícil de Alejandro, todo cobraba sentido. Con lágrimas en los ojos, miró a Leticia. «No puedo seguir con esto. Necesito salir de aquí». Leticia la tomó del brazo. «No estás sola, Alicia. Vamos a sacarte de esta». Pero antes de que pudieran moverse, Alejandro bloqueó su camino. «Nadie va a ninguna parte», dijo con una voz helada. El salón, ahora dividido entre quienes apoyaban a Silvia y quienes aún dudaban, estaba en un caos silencioso. Alejandro sabía que su control sobre la situación pendía de un hilo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no perderlo. Pero lo que no sabía era que David ya había llamado a la policía. La tensión en el salón era tan densa que parecía cortar el aire. Alejandro, con el rostro rígido y la mandíbula apretada, bloqueaba el camino de Alicia y Leticia, dejando claro que no las dejaría ir sin una confrontación. «Nadie se mueve hasta que esto se aclare», dijo con una voz helada, que hizo que algunos invitados retrocedieran. Alicia, con el corazón acelerado, sintió cómo la determinación crecía dentro de ella. Durante años había soportado las manipulaciones de Alejandro, pero esa noche todo había cambiado. «Ya no puedes controlarme, Alejandro», dijo Alicia, con una firmeza que sorprendió incluso a Leticia. «Sé quién eres realmente y ya no voy a quedarme callada». Alejandro se inclinó hacia ella, tratando de intimidarla con su presencia. «¿De verdad crees que puedes hablarme así? Todo lo que tienes te lo he dado yo. Sin mí, no eres nadie». Esas palabras, aunque dichas con la intención de hacerla retroceder, tuvieron el efecto contrario. Alicia recordó cada momento de humillación, cada vez que había tenido que ocultar su dolor detrás de una sonrisa para proteger su relación y su reputación. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo una prisionera. Mientras esto ocurría, Silvia se acercó lentamente con su teléfono en la mano. «Alejandro, no intentes intimidarnos. Tengo todas las pruebas que necesitas para que esta noche termine de una manera mucho peor para ti». Alejandro se giró hacia ella, con los ojos encendidos de furia. «¿De qué pruebas hablas? Estás jugando un juego muy peligroso, Silvia». Leticia aprovechó el momento para susurrar a Alicia: «Necesitamos ganar tiempo. David ya llamó a la policía. Solo tenemos que aguantar un poco más». Alicia asintió, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Los invitados, que al principio habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos, claramente incómodos, decidieron irse, mientras que otros permanecieron,
demasiado intrigados para abandonar la escena. David, desde un rincón, observaba atentamente cada movimiento de Alejandro, listo para intervenir si era necesario. En medio del caos, Alejandro alzó la voz, intentando recuperar el control. Esto es una farsa. Todo lo que Silvia dice son mentiras, inventadas para arruinar mi reputación. Alicia sabe que siempre he sido un esposo amoroso y responsable, pero sus palabras ya no tenían el peso de antes. Alicia, armada con la verdad y el apoyo de sus amigos, dio un paso adelante. «No voy a permitir que sigas manipulando esta narrativa», dijo Alicia, mirando a Alejandro directamente a los ojos. «Tu control sobre mí termina aquí. No tienes derecho a definirme ni a decidir por mí». Silvia, con un nuevo aire de valentía, decidió dar el golpe final. «Si realmente quieres que todo salga a la luz, Alejandro, ¿por qué no explicas lo que pasó con Carolina?» El nombre cayó como una bomba en el salón. Alejandro empalideció y por primera vez pareció perder el control. Los murmullos de los invitados se convirtieron en exclamaciones. Alicia, confundida, miró a Silvia. «¿Quién es Carolina?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Silvia tomó aire antes de responder. Carolina fue la primera esposa de Alejandro. Al principio todo parecía perfecto, como contigo, pero después comenzaron los abusos. Ella intentó dejarlo, pero desapareció. Oficialmente fue un accidente, pero siempre hubo sospechas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro, acorralado, intentó una última defensa. «Eso fue hace años. Nadie tiene derecho a juzgarme por algo que no está probado». Pero sus palabras ya no convencían a nadie. David, que había estado grabando todo, se acercó con su teléfono. «Creo que la policía estará interesada en escuchar esta conversación». Afuera, las sirenas comenzaron a escucharse. La llegada de la policía hizo que algunos invitados se levantaran de sus asientos inquietos. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su fachada de hombre seguro estaba completamente destrozada. «Esto no ha terminado», dijo Alejandro, mirando a Alicia con una mezcla de odio y desesperación. Pero Alicia, por primera vez, sintió que su miedo hacia él se desvanecía. «Sí, Alejandro, ya terminó. Para siempre». Los oficiales entraron al salón y comenzaron a interrogar a los presentes. Silvia entregó las pruebas que tenía, mientras David ofrecía los videos que había grabado durante la noche. Alejandro fue escoltado fuera del salón, aún gritando su inocencia, pero la verdad finalmente había salido a la luz. Alicia, rodeada por Leticia, Silvia y David, sintió cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, por primera vez en años, respiró libremente. La salida de Alejandro, escoltado por la policía, dejó un silencio abrumador en el salón. Los invitados, aún en estado de shock, comenzaron a abandonar el lugar en grupos pequeños, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos expresaban incredulidad, otros indignación, pero todos coincidían en que esa noche había revelado más de lo que habían imaginado. Alicia, de pie junto a Leticia y Silvia, respiraba profundamente mientras observaba cómo se alejaban los coches patrulla. Su cuerpo seguía temblando, pero esta vez no por miedo, sino por la descarga emocional de haber enfrentado a Alejandro. Sentía una mezcla de alivio y vacío, como si un peso enorme se hubiera levantado, dejando espacio para algo desconocido. Silvia se acercó a Alicia con lágrimas en los ojos. «Perdóname, por favor. Debería haber hablado antes, pero tenía tanto miedo de las consecuencias». Alicia la miró con ternura y sostuvo su mano. «No es fácil enfrentarse a algo así. Lo importante es que hoy decidiste hablar. Gracias, Silvia. Por fin siento que puedo respirar». Leticia, siempre protectora, intervino. «Lo más importante ahora es que no vuelvas a estar sola. Esto no termina aquí, Alicia. Alejandro intentará defenderse y seguramente te buscará, pero ya no estamos en su juego. No vamos a dejar que te vuelva a lastimar». Mientras hablaban, David regresó después de conversar con los oficiales.
La policía tiene suficiente para abrir una investigación seria. Las pruebas de Silvia y los videos que grabé son contundentes. Alejandro va a enfrentarse a sus actos. Hizo una pausa antes de continuar. Pero Alicia, necesito preguntarte algo. ¿Estás lista para todo lo que viene? Esto no será fácil. Alicia asintió con decisión. Sé que no será fácil, pero por primera vez en años, no tengo miedo. Estoy lista para recuperar mi vida, para empezar de nuevo. Con el salón casi vacío, el personal comenzó a recoger los restos de lo que había sido una boda transformada en un evento inolvidable. Alicia observó las mesas, las flores y la pista de baile, recordando cómo había soñado con ese día desde niña. Pero ahora entendía que sus sueños no debían depender de nadie más que de ella misma. Más tarde esa noche, Leticia invitó a Alicia a quedarse en su casa. Por ahora es mejor que no vuelvas a tu departamento. Yo me encargo de lo que necesites, dijo, dándole un abrazo cálido. Alicia aceptó, sintiéndose más segura al estar rodeada de personas que la apoyaban. En los días que siguieron, Alicia comenzó un proceso de transformación. Se reunió con un terapeuta recomendado por Leticia para trabajar en todo el daño emocional que había acumulado durante su relación con Alejandro. Al principio, revivir esos momentos fue doloroso, pero con el tiempo empezó a ver las cosas con más claridad. Comprendió que no había sido su culpa, que no era débil y que había tenido el coraje de enfrentar algo que muchas personas no se atreven a confrontar. Mientras tanto, la noticia sobre Alejandro y las revelaciones de Silvia se extendieron como pólvora. Varios medios locales comenzaron a investigar su pasado, sacando a la luz otras denuncias que hasta entonces habían sido silenciadas. Alicia decidió mantenerse al margen de las cámaras y los titulares, enfocándose en su recuperación personal. Silvia, por su parte, decidió usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. Contactó a una organización que apoyaba a víctimas de relaciones abusivas y se ofreció como voluntaria. Leticia también se unió al esfuerzo, acompañándola en talleres y charlas donde compartían sus aprendizajes y ofrecían apoyo emocional. David, aunque más reservado, continuó siendo un pilar fundamental en el proceso. Visitaba a Alicia con frecuencia, asegurándose de que estuviera bien y ofreciéndole su ayuda para cualquier trámite legal. Su paciencia y disposición ayudaron a Alicia a ver que no todos los hombres eran como Alejandro, algo que le había costado mucho aceptar. Unos meses después, Alicia se encontró de nuevo en un salón de eventos. Esta vez no era una boda, sino una reunión organizada por Silvia y Leticia para celebrar la fortaleza de las mujeres que habían superado relaciones abusivas. Alicia subió al escenario, con el corazón acelerado, pero con la voz firme. Quiero agradecerles a todas las personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Hoy estoy aquí porque decidí no callar, porque entendí que no estaba sola y que merezco una vida llena de paz y respeto. Si alguien aquí está pasando por algo similar, quiero que sepa que hay una salida. No es fácil, pero es posible. El salón estalló en aplausos. Alicia sintió cómo el miedo y la vergüenza se desvanecían por completo. Había encontrado su voz y con ella una nueva misión: ayudar a otras mujeres a recuperar la libertad que ella había luchado tanto por obtener. Esa noche, mientras volvía a casa, Alicia miró el cielo estrellado y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que el camino aún sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo, con la certeza de que su historia ahora era una fuente de esperanza y fuerza para muchas más. Con los meses, Alicia se transformó en una mujer completamente distinta. La Alicia temerosa y sumisa que había entrado al salón de bodas aquella noche quedó atrás. Ahora, cada paso que daba estaba lleno de confianza y propósito. Aunque el proceso había sido doloroso, enfrentarse a sus miedos le permitió descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Su vida cotidiana cambió drásticamente. Alicia decidió mudarse a otra ciudad, lejos de los recuerdos de Alejandro y de los lugares que antes la hacían sentir atrapada. Aunque dejar su antigua vida fue difícil,
entendió que era necesario para comenzar de nuevo. En su nueva ciudad, se inscribió en un curso de diseño de interiores, una pasión que siempre había reprimido por las críticas constantes de Alejandro. Esta decisión le permitió no solo redescubrir sus talentos, sino también construir una nueva comunidad de apoyo entre sus compañeros de clase. Leticia y Silvia siguieron siendo un pilar fundamental en su vida. Las tres mujeres forjaron un lazo inquebrantable que no solo las unió, sino que también las inspiró a ayudar a otras. Juntas comenzaron a organizar charlas en grupos de apoyo para mujeres que habían experimentado relaciones abusivas. Alicia compartía su historia con valentía, convencida de que al hablar podía inspirar a otras a romper el silencio. David, siempre presente, se convirtió en un amigo cercano para Alicia. Aunque el amor romántico aún no estaba en sus planes, Alicia aprendió a confiar nuevamente, y David fue una de las primeras personas en demostrarle que no todos buscaban controlarla. Su paciencia y respeto le dieron a Alicia una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas. La noticia del juicio contra Alejandro llegó meses después. Con las pruebas reunidas por Silvia y las investigaciones de los medios, las autoridades lograron construir un caso sólido en su contra. Aunque enfrentar el juicio fue emocionalmente agotador para Alicia, el veredicto fue claro. Alejandro fue condenado por abuso emocional, amenazas y otros cargos relacionados con su comportamiento controlador. El día que el juez emitió la sentencia, Alicia sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que Alejandro finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. Por otro, entendía que su verdadera victoria no radicaba en la condena, sino en haber recuperado su libertad. Esto no es solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez sintieron que no tenían salida, dijo al salir del tribunal. De vuelta a su vida, Alicia decidió que era hora de cerrar ese capítulo. Organizó un pequeño evento en su nueva ciudad, invitando a las mujeres que conoció en su camino de sanación. Allí compartió su historia una vez más, pero esta vez con un mensaje más esperanzador. No somos definidas por el dolor que hemos vivido, sino por la valentía con la que decidimos seguir adelante. La noche terminó con risas, abrazos y promesas de seguir luchando juntas. Mientras Alicia regresaba a casa, sintió que finalmente había encontrado su propósito: usar su experiencia para transformar vidas, incluyendo la suya. Si esta historia te conmovió y quieres conocer más relatos fascinantes e inspiradores como este, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Tu voz es importante. Dale like y compártelo, porque juntas podemos construir un espacio de apoyo y fuerza para todas.